Esteban Delgado. Tiene usted la palabra, camarada. Guante H, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101. Miren, quiero hablar un poco sobre el gasto que está destinando el gobierno para subsidiar al sector eléctrico. En los primeros 6 meses de este año, el subsidio al sector eléctrico, las transferencias corrientes y de capital al sector eléctrico, andan por 31.480 millones de pesos en el primer semestre de este año. Eso es, señores, un 78% más que el primer semestre del año pasado, cuando se habían destinado 17 mil millones de pesos, más o menos 17 mil millones de pesos. Ahora, cuando lo vemos desde el punto de vista de la totalidad, el año pasado el gobierno destinó en total 54.603 millones de pesos para subsidiar al sector eléctrico. Tenía presupuestado 59.000 millones, llegó a 54.600, quiere decir que quedó por debajo de lo que presupuestó, lo cual es positivo en parte, pero como quiera no deja de ser alto. Ahora, al ritmo que vamos este año, posiblemente llegue a 63.000 o 64.000 millones de pesos. ¿Por cuáles razones? Hay 2 razones fundamentales. Una de ellas es que ha aumentado el subsidio al sector eléctrico porque han aumentado los costos de generación. Los 3 combustibles fósiles que se utilizan para la generación de electricidad en el país son principalmente, ¿verdad?, gas natural, carbón mineral y fuel oil, que es derivado del petróleo. Y esos 3 combustibles, los 3 han aumentado de precio de manera exorbitante durante este año por las razones que todos conocemos de situaciones internacionales. Son commodities que se utilizan para el desarrollo industrial en el ámbito mundial y están aumentando. Eso aumenta entonces los costos de las distribuidoras, de norte, de sur y de este. Pero también de norte, de sur y de este enfrentan otra situación que les aumenta los costos y las pérdidas y que les aumenta también lo que tiene que ver con su flujo de caja, que es el hecho de que las inversiones en programas de rehabilitación de redes y en programas de adquisición de nuevos medidores para captar mayor cantidad de clientes y así entonces reducir las pérdidas, esos programas están prácticamente paralizados en su totalidad. Y están prácticamente paralizados en su totalidad porque la mayoría de esos programas eran con financiamientos internacionales de organismos que, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el programa OPEP para el desarrollo, el Banco Europeo de Inversión, esos bancos internacionales pues financiaban proyectos de rehabilitación de redes que eran entonces supervisados por una unidad que existía en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. A la llegada del nuevo gobierno, el señor Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Sedes, a veces quiso un levantamiento rápido sobre ese programa de rehabilitación de redes, determinó que ahí habían mafias y ese tipo de cosas, porque habían ahí parientes del presidente Danilo Medina que eran suplidores y ganadores de licitaciones, pero eran licitaciones con la supervisión de organismos internacionales. El asunto es que se cometió un error en el gobierno actual de elaborar una querella, no de que el Ministerio Público estaba investigando y se metió a investigar, no, sino que mandaron a elaborar una querella con una firma de abogados de la corporación, en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales o anterior corporación, que ahora es el Consejo Unificado de la Sede. Entonces elaboraron una querella, repito lo que dije hace un tiempo, que le pagaron un dineral a una oficina de abogados importante del país para elaborar esa querella y se la llevaron al Ministerio Público. Una querella que parece que no tiene los fundamentos suficientes porque el Ministerio Público no le ha hecho caso hasta ahora. El asunto es que cuando llevan esa querella, los organismos internacionales automáticamente dijeron, no, espérate, si tú estás investigando los programas de rehabilitación de redes, yo me retiro y retiro los financiamientos. Y todos esos organismos retiraron sus financiamientos. Entonces el gobierno, o no el gobierno, el gabinete eléctrico estatal, ahí se dio cuenta de que cometió un error, porque abrió una investigación en contra de proyectos que se financiaban con dinero de organismos internacionales que son bastante rigurosos en los procesos y que cuando se producen situaciones de investigación automáticamente se retiran. Yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Miren, cuando el tema de Punta Catalina estaba en su buena,
El asunto de Odebrecht, el cuestionamiento a la licitación de Punta Catalina. Había un financiamiento que era de un grupo, de un pool de bancos italianos. Ustedes recuerdan Sache, el grupo Sache, el consorcio de unos bancos italianos que iban a financiar 650 millones de dólares para Punta Catalina, porque el financiamiento del Bandés se había retirado del Banco de Brasil. Y ese financiamiento, ya el desembolso se había desembolsado creo que un 40%. Y de repente, esa gente dijeron, no, mira, vamos a congelar los desembolsos. Y el gobierno tuvo que buscar entonces dinero del presupuesto para poder terminar la construcción de Punta Catalina. Entonces, ¿saben por qué? Porque Danilo Medina designó una comisión de notables para que investigaran el proceso de licitación. No que la mandó a la justicia. Ustedes recuerdan la comisión de notables de los 10 notables, donde estaban ahí Aristides Cuder, Celso Marrancini, Pepín Corripio, Agripino Núñez Collado, que en paz descanse, y otras personalidades. Solamente por eso, ese organismo internacional, Servio Tulio Castaño, ese organismo dijo, mira, vamos a paralizar el financiamiento. Y yo, no, pero ¿y por qué? Bueno, porque tu gobierno está investigando tu proceso de licitación. Y si tu propio gobierno está investigando tu proceso de licitación, pues entonces nosotros nos retiramos hasta que ustedes terminen con su investigación. Y eso no fue llevado a la justicia, simplemente era una comisión de notables que iba a evaluar la licitación y luego se determinó que la licitación se desarrolló dentro de los parámetros adecuados. Entonces, ahora ocurrió eso también con los programas de financiamientos de rehabilitación de redes. Y por eso las distribuidoras no tienen cuarto para invertir. Y por eso cuando usted llama a una distribuidora, mira, que yo quiero que me instale un contador, lo que te dicen, no, mire, le vamos a puentear, le vamos a poner la luz y le vamos a hacer un estimado de consumo mientras tanto hasta que le pongamos el contador. Y que no tenemos medidores. ¿Y por qué no tenemos medidores? Porque no estamos haciendo compra de nuevos medidores. ¿Por qué? Porque no hay recursos para comprar nuevos medidores, porque se compraban generalmente con base en los programas de rehabilitación de redes que eran financiados por organismos internacionales. Porque esos organismos internacionales se retiraron y dijeron, bueno, como tú estás investigando el proceso, hasta que tú no termines de investigar, nosotros no financiamos más nada ya. Nosotros paramos tu financiamiento. Pero resulta que la investigación no es tal. Fue que armaron un expediente a la carrera. Cuando estaba la fiebre, ustedes saben, cuando empezó el gobierno, había una fiebre de que todo era irregular y se dieron cuenta después, espérate, debimos haber esperado tal vez una auditoría o un levantamiento más acabado y no hacer algo alegre, gastando una millonada, repito, pagándole a unos abogados que con todo el gusto hicieron un expediente del largo el sable, porque eso es lo más fácil de hacer un expediente. Luego entonces llevan el expediente una querella aquí a la Procuraduría. La Procuraduría cuando revisa dice, espérate, pero es que aquí no, yo tengo que tomarme mi tiempo haciendo una investigación para ver si esto tiene mérito o no tiene mérito. Eso pasó con los programas de rehabilitación de redes. Y aparte de eso entonces está la situación, repito, del aumento de los costos de generación. Y ese gasto en subsidio va a aumentar más todavía porque recuerden que el presidente Luis Abinader hace ya unos días, unas semanas, tuvo que disponer una paralización del proceso de ajuste tarifario trimestral porque también parece que se le fue la mano a las distribuidoras y en los ajustes trimestrales que hicieron correspondiente al mes de julio, no sé si fue como un mal cálculo, ¿qué fue? Y le empezaron a llegar facturas de hasta un 100% de aumento a los clientes. Dijeron, pero ven acá, pero no puede ser porque si lo que se están haciendo son ajustes de un 10, un 8%, un 7% en la tarifa, no puede ser que a mí me llegue de un 100% a la tarifa, aun cuando mi consumo aumente. Yo tengo la teoría de que tal vez fue que hubo un problema con el software o algo, porque ustedes saben que hay mucho de eso que es telemedido y esos ajustes cuando se cambia el monto de la tarifa, si es con telemedición, tal vez hubo algún tipo de falla técnica. Pero al final el presidente, para evitar escándalo, que dijo, no, mira, mejor vamos a parar esto, vamos a dejar estos ajustes para después. Y esa paralización va a implicar que el gobierno va a tener que buscar entonces más dinero, porque con eso las distribuidoras estaban también compensando un poquito el incremento que vienen registrando en las pérdidas. O sea que las distribuidoras de electricidad están en una situación difícil en este momento. Es una situación muy difícil porque tienen altos costos de generación por el aumento de los precios de los combustibles, lo cual es un elemento internacional donde el gobierno no puede tomar decisión. Aumenta eso por una situación también que tiene que ver con el hecho de que no se van a hacer los ajustes tarifarios a partir de este trimestre, y aumenta también por el hecho de que el propio gobierno, a través de su gabinete del sector eléctrico estatal, cometió el error de armar un expediente a la carrera sin hacer los levantamientos correspondientes y desacreditó, sin darse cuenta, un programa que era importante y que se manejaba con cierta transparencia, pero que aparte de eso era financiado por organismos internacionales, que decidieron retirarse en el momento en que se hizo ese expediente
o esa querella, aun cuando luego los abogados intentaron justificar diciendo, no, ellos se retiraron porque al ver las irregularidades que se estaban produciendo, no, se retiraron porque usted dijo que hay irregularidades sin haber habido irregularidades o sin haber comprobado que ciertamente pudo haber habido irregularidades. Así las cosas en el sector eléctrico, vamos a esperar qué pasa, pero mientras tanto, en los primeros 6 meses de este año, se tragó 31.480 millones de pesos. Eso es aparte de los 34.800 millones de pesos que el gobierno ha destinado en subsidio para el combustible y para otras áreas. 31.480 millones de pesos, posiblemente terminemos el año, si seguimos ese ritmo, por encima de los 63.000 millones de pesos en subsidio al sector eléctrico. Francis.